buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Y esta semana el dato principal es una cifra, 52.9, casi 53 puntos, que es lo que indica la pobreza en este primer semestre del 2024. Un dato que es espeluznante. Más del 50% de la población vive y se desempeña siendo pobre, bajo esta línea de pobreza. Fíjense este cuadro que es del INDEC. No solo es bravo el dato final, 53 puntos de pobreza, sino el salto que tuvo la indigencia, o sea, personas que no acceden siquiera a ganar o a acceder a lo mínimo indispensable para su subsistencia. La indigencia saltó de diciembre del 2023 a este primer semestre de casi 12 puntos a 19, a 18 y chirola. O sea, 7.8 casi de un salto que no teníamos desde la crisis del 2001. Esta es la Argentina y este es el dato que está contrastando el discurso presidencial que festeja que Argentina no tiene más o su índice de inflación va descendiendo. Claro, ¿a costa de qué? Nos preguntábamos. A costa de esto, de una recesión brutal que enfrió la economía y que generó más de 11 puntos de pobres en los primeros 6 meses del año. Ese es el costo altísimo para tener una inflación que encima es de 4 puntos. Porque no estamos hablando acá de que esta recesión llevó la inflación a 0, sino que a 4 puntos, 4 y pico. Eso es lo que está sucediendo con la economía en un país extremadamente endeudado, además, que en los próximos semestres tiene que afrontar vencimientos muy complicados. El año que viene, en enero, hay un vencimiento del FMI muy grande y los dólares todavía no aparecen y el blanqueo no es exitoso porque no logró seducir y no logró la confianza siquiera de aquellos que tienen dinero en moneda extranjera que no está declarado y que no se animan a blanquearlo en este nuevo propuesta que hizo Luis Toto Caputo. O sea, ni siquiera los dólares de los argentinos están entrando al país para poder así reforzar al menos las reservas del Banco Central. Mientras tanto, vemos que, por ejemplo, Karina Milei, el mismo día, el mismo momento en que el jueves se conocía el índice de pobreza, posteaba esto, la foto esta ahí la vemos, ¿no? Susana Jiménez, Karina Milei y el perro Thor, creo que se llama. Ese es el tuit del jefe de la hermana de Javier Milei, que al mismo tiempo que se conocía que el 53% de la población es pobre, festejaban en la Casa Rosada la visita de Susana Jiménez. Y por si fuera poco, en la misma semana en que se conoce la pobreza, la provincia de Córdoba estuvo abrazada por el fuego, prácticamente el Valle de Punilla incendiado, donde esto va a impactar seguramente la actividad turística, además de todos los daños en la infraestructura, el daño ecológico, ambiental, etc. Y cuando el presidente estuvo en Estados Unidos, volvió de una gira con, la verdad, muy opaca, una gira donde su discurso de la ONU
fue lamentable y fue muy cuestionado, no solo en el interior del país, sino también en medios extranjeros, y que en definitiva Argentina quedó alineada a algo que a Javier Milei le tendría que molestar, estar alineada a Rusia, a Corea del Norte, a Irak, a Irán, a países que al menos hayan cambiado, que yo sepa, no se identificarían mucho con el anarcocapitalismo ni con las ideas de la libertad que propaga Javier Milei. Lo cierto es que tras ese viaje fue a la provincia de Córdoba, uno de los bastiones principales, una de las provincias más antiperonistas de la Argentina, donde si Juntos por el Cambio ganó por más del 70%, bueno, Javier Milei llegó casi hasta el, no sé si estuvo cerca del 80%. Una provincia donde el peronismo y sobre todo el kirchnerismo le cuesta muchísimo ganar. Javier Milei sobrevoló en helicóptero las zonas afectadas y no descendió en Capilla del Monte, donde los esperaban los bomberos. Ahí los vemos, fíjense, 2 o 3 horas bajo el sol, los bomberos que día y noche estuvieron combatiendo las llamas, que son la mayoría bomberos voluntarios, que prácticamente con lo que tenían hacían su trabajo y lo hicieron muy bien, por cierto. Bueno, ni siquiera pudieron tener el abrazo solidario y el reconocimiento de parte del presidente porque no quiso bajar y estar 10 minutos allí con ellos, que entregaron todo, por cierto. Y eso, claro, le fue increciendo en un lugar, repito, que es bastión del antiperonismo, la provincia de Córdoba, donde creo que en Capilla superó el 80% de los votos Javier Milei. Bueno, ni siquiera tuvo ese gesto solidario con los que entregaron tanto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vamos viendo cómo se van acumulando elementos donde uno se pregunta qué pasa con la imagen presidencial y de la gestión. Y bueno, algo van diciendo, empiezan a decir las distintas consultoras. 15% abajo le daba una caída abrupta de la imagen de Javier Milei y sobre todo de la gestión, que es por lo que la gente valora a un gobierno, ¿no? Un dirigente político puede tener muy buena imagen, pero después en las elecciones saca el 2%, en el caso, no sé, de La Baña, por poner un ejemplo. La gestión de Javier Milei cayó, según varias consultoras, entre el 12 y el 15%, y eso, claro, abre un interrogante de qué es lo que va a pasar si a esos números que se conocieron a principio de la semana, después le agregamos el 53% de pobreza, el aumento de la indigencia, las fotos con Susana Jiménez, el desplante que se le hacen a los bomberos en Córdoba, y a eso le sumamos previamente al asado en Olivos, donde, bueno, agasajó el presidente a una serie de diputados que le permitieron confirmar el veto a un aumento de 13.000 pesos a los jubilados. Todo eso, bueno, va poniendo interrogantes, va abriendo interrogantes sobre cómo va a llegar el gobierno de Javier Milei a fin de año. Y si vamos a la arena, donde ellos son más fuertes en las redes sociales, no le está yendo tampoco muy diferente. Cuando habló Milei en la ONU, no fue ni trending topic, no fue tendencia ni siquiera el discurso. Y después, cuando el desplante de Milei a los bomberos en Córdoba, los trolls, que son
comandados por Santiago Caputo y Fernando Cerimedo, que quisieron imponer la versión de que los que habían prendido fuego habían sido militantes del kirchnerismo, lo cual no solo entonces no le dieron la espalda a los bomberos, Milei no recorrió la zona o no bajó en la zona, sino que encima quiso utilizar políticamente esa catástrofe para sacar rédito político. Esto ofendió a los cordobeses, que hasta los principales medios de la provincia vecina, donde son muy críticos del kirchnerismo, decían que, ojo, no, esto no ocurrió como lo está diciendo el presidente, porque él retuiteaba esos posteos que decían que la Cámpora había estado atrás de los incendios. O sea, prácticamente salieron a defender a la Cámpora de los medios más, si se quiere, gorilas de la provincia de Córdoba. Bueno, todo eso va afectando la imagen del presidente. Veremos cómo se va a vivir estas próximas semanas, si hay alguna decisión del gobierno nacional de modificar en algún grado la orientación de la economía argentina y sobre todo de dar un poco de colchón y de amortiguar la crisis y la recesión que atraviesa, poniéndole un poco de atención al mercado interno, al consumo, que es lo que realmente reactiva a la economía, por lo menos en el primer eslabón que necesita la Argentina para empezar a revertir este número tremendo de 53% de pobres que tenemos en el país. Repito, 53%, más de la mitad de la población argentina es pobre y casi el 20% es indigente. Y en el plano provincial, en Santa Fe, cuando se suele haber cada 15 días sesiones en la legislatura, esta semana tendría que haber sesionado la Cámara de Diputados, no lo hizo y según fuentes legislativas nos comentaban que dejó en tensión la última sesión donde se aprobó la reforma previsional, donde ya hay varios gremios allí que están disconformes con la propuesta que hizo el oficialismo y que logró un consenso bastante ajustado entre los diputados cuando pensaban que iba a aprobarse por mayor diferencia. Se terminó aprobando por 23-20 en una votación que fue judicializada, su resultado por Amalia Granata, que denuncia que está anulada, que hubo nulidad en esa votación. Lo cierto es que entre los gremios empezó a circular un video que no causó bien, no causó buena imagen. Vamos a verlo, a ver, ¿qué se trata este video? Es un cumpleaños que se está haciendo en el Senado. Este video está grabado en el Senado de la provincia de Santa Fe. Allí, un dirigente, Luis Dolce, cumplía años y sus compañeros él trabaja en la presidencia de la Cámara de Senadores. Ahí vemos cómo están festejando su cumpleaños. Le mandamos un muy feliz cumpleaños a Luis, que viene de ser funcionario de Rolly Santa Croce en la ciudad de Funes. Y festejó su cumple. Hay un festejo muy modesto en la Cámara de Senadores, pero claro, esto en el medio de un proceso en donde la legislatura le acaba de aprobar a los estatales, judiciales, a los docentes, a la policía, un cambio del sistema jubilatorio, que no solo van a pagar los que más cobran, sino que también el empleado raso va a tener diferencias que no son muy beneficiosas para ellos. Y esto circuló, se viralizó entre los grupos de WhatsApp y decían, siguen en una fiesta mientras nosotros tenemos que pagar lo que hizo mal la política, porque en definitiva no son los trabajadores, dicen, los que
generaron el déficit, sino que fue la política. Pero los que tienen que pagar ese déficit son los trabajadores. Lo cierto es que, bueno, esto es lo que está, algunos malestares que empiezan a ver en relación a esta mayoría que tiene el gobierno de Santa Fe en la Cámara de Diputados, pero que, ojo, que eso no se transforme en darle la espalda a quienes lo han votado, a su propia base electoral, que, bueno, por lo menos el socialismo entre los docentes tenía muchísima inserción. Veremos qué pasa ahora, después de ser el socialismo una de las fuerzas que quedó expuesta como la que aprobó esta reforma previsional. Hoy vamos a tener en 52 minutos a un invitado muy especial que nos va a llevar todo el programa, supongo, que es Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller también en la primera etapa de Alberto Fernández. Vamos a hablar de todo, de la pobreza en Argentina, vamos a hablar del gobierno de Alberto Fernández y de la interna del peronismo. Acompáñennos, bienvenidos a 52 minutos. Mi Bici tu Bici le dice chau a la Movi. A partir del 22 de septiembre no vas a necesitar más la tarjeta. Vas a poder comprar tus abonos desde la app o la web de Mi Bici tu Bici con tarjetas de crédito, débito, billetera virtual o efectivo. Aprovecha estos días para gastar el saldo de tu Movi. Municipalidad de Rosario. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.m